Dios los bendiga. Vinimos a adorar a este Dios de imposible que estábamos cantando, ese Dios maravilloso en quien creemos. Y quería compartir con ustedes una palabra que yo la he compartido en breve un poquitito con... sí, me están haciendo señas. Por favor, hermanos, tomen asiento. Es algo que me pasa, es típico en mí, porque siempre que hablo en el púlpito es como que los dejo parados. Es una palabra que yo había compartido en el fin del año pasado, justo con las células. Una palabra que primero me tocó a mí y lo compartí con los hermanos, y ahora quiero compartirlo con ustedes para que sea de bendición. Voy a comenzar con un relato de un monje que quería servir al Señor y de repente este monje, dice, para estar cerca del Señor me voy a ir a un monasterio. Era un monje novato y se fue a un monasterio, y esos monasterios son esos que están en la montaña y no hay nada alrededor. Una vez que vos te metés es como que es encerrado. Y este monje, entusiasmado, dice que fue allá y lo recibió el abad del monasterio. Y él estaba contento. Pero resulta que después el abad dice, ahora reunió a todos los monjes y dice, ahora vamos a comenzar un ayuno de una semana. Y este monje contento empezó a ayunar junto con todos los hermanos. Y de repente, empieza a sentir un ruidito en la panza. Comenzó a tener hambre. Entonces, estaba con ese asunto de decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me escondo de todo esto? ¿Cómo hago para conseguir alimento? Entonces dice que entró adentro de la cocina y dentro de la cocina dice que encontró un huevo. Agarró el huevo, lo puso en un bolsillo de la sotana. Sigue por ahí dando vueltas, que nadie lo vea, entonces vuelve de nuevo a la cocina y dice, agarra una cuchara y la pone adentro del bolsillo. Sigue dando vueltas por ahí, la panza haciéndole ruido, y va al depósito. Y como los monjes eran especialistas en hacer velas, dice que agarró una vela, la puso en la sotana. Y ya que estaba la vela, agarró los fósforos y lo puso también en el bolsillo. Y claro, pasaba el tiempo y la panza le hacía más ruido. Dice, ¿y ahora cómo hago para hacer todo esto? ¿Dónde puedo preparar esto? Entonces dice, buscaba un lugar y dice, está el campanario. Ahí en el campanario, en el medio del ayuno, ¿quién va a ir ahí? Nadie va a estar ahí en el campanario. Entonces sube allá arriba, saca del bolsillo la vela, la coloca, agarra el fósforo, prende la vela, saca la cuchara, la pone sobre la vela y arriba de la cuchara pone el huevo. Y de repente sube el abad y el abad lo encuentra y le dice, hermano, ¿qué está haciendo? Y se asusta, se cae todo. Y dice, no, lo que pasa es que el diablo me tentó. Y de atrás del campanario sale el diablo y dice, no, mentira, porque ni yo sabía que el huevo se cocina de esa manera. Entonces, ¿qué voy con todo esto? De decir que a veces nosotros somos especialistas en poner excusas, somos especialistas en tirarle la culpa a otro. Acá la ligó Satanás. Satanás estaba ahí dando vueltas a ver qué hacía y de repente se comió el bofetón de este monje diciendo, no, pero el diablo me tentó. Y a veces es mentira, a veces las cosas vienen desde nuestro interior. Yo sé que Satanás a veces anda como león rugiente, mirando a quién devorar, como dice su palabra, pero muchas veces somos de esa manera, ¿no es cierto?, de echarle la culpa al otro. No, yo no fui, por tal motivo, por tal otro. Siempre hay una excusa en el medio.
Quiero compartir una palabra con ustedes en Mateo, capítulo 26, 41. La palabra de Mateo dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. Que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántas excusas a veces ponemos? ¿Cuántas cosas a veces hay en nuestro corazón que nos aleja del Señor? ¿Cuántas cosas? Y el tema de la prédica, el título sería: tan cerca, pero lejos. Estamos cerca del Señor, pero a su vez tan lejos. Buscamos al Señor y de repente, como este hermanito, este monje, ¿no es cierto?, de decir, no, quiero estar más cerca de Dios, me voy a meter en el monasterio, y de repente no cumple o no obedece lo que el abad está diciendo y busca una salida para poder comer. Tan cerca, pero lejos. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros mismos de decir, bueno, amo a Dios, pero no me comprometo, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro? No hay una motivación. Y sí amamos a Dios, pero no nos comprometemos a obedecerle y a servirle. A veces buscamos excusas. Y no voy a la iglesia porque hace frío, porque hace calor, por el COVID o por un montón de situaciones. Dejamos a Dios en segundo plano. A veces con el evangelismo. Y necesitamos gente para ir a predicar o a llevar o dar tratados y todas esas cosas. No, pero el evangelismo no es lo mío. Y buscamos a Dios y tratamos de acercarnos a Dios, pero en realidad estamos tan lejos de Él. Montones de excusas ponemos y nos convertimos en cristianos mediocres, cristianos que no nos comportamos como Dios realmente quiere. Y somos dominados ¿por qué? Por la carne. La carne es débil. El espíritu sí está dispuesto, pero la carne siempre tira. Y Satanás aprovecha todas estas cosas para poner esa pesadez en nosotros y, al contrario, peor pasan las cosas. Dios lo que quiere son verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cristianos comprometidos, cristianos que realmente obedezcan y cumplan lo que la palabra dice. Y ahora quiero llevarlos un poquitito al principio, a Génesis, capítulo 1, 27, que dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser vivo. Es interesante, ¿no es cierto?, porque si nosotros agarramos y hacemos un análisis del cuerpo humano, el cuerpo humano tiene todos los minerales y todas las mismas propiedades que tiene la tierra. Científicamente está comprobado que el hombre tiene las mismas propiedades, de que la palabra de Dios es genuina, de que fuimos creados del polvo de la tierra. Y en este caso pasamos a hacer vasijas o vasos de barros hechos por Dios. Vasos de barro que están para adorar a Dios, para obedecerlo, para creer en Él, para cumplir su voluntad. Pero en el huerto estaba el hombre con Dios, muy cerquita de Dios. Es más, Dios bajaba y caminaba con el hombre en el medio del Edén. Cerquita estaba Dios de él. Hasta que la consecuencia de Satanás vino y el hombre cayó.
cayó en pecado y al caer en pecado se apartó de Dios. Se apartó de Dios y la carne empezó a hacer sus estragos dentro de lo que es la creación. Comenzó a gobernar la vida del hombre y a hacer montones de cosas. El pecado nos aleja de Dios. Y hay un pastor, Milton Pope, que decía: Dios no es bombero para apagar un incendio, porque Dios ya tenía un plan de salvación a través de Jesús para el hombre. Y Dios, a través de Jesús, por los méritos de Cristo, nuestros pecados fueron borrados, nuestros pecados fueron perdonados y fuimos transformados y nuevamente volvimos a tener esa cercanía con Dios. Y cada uno de los que estamos acá, en algún momento tomamos la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Nos acercamos a Dios porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos redime y nos da nueva vida. Pero a pesar de todo eso, hay una palabra que quiero compartir en Romanos, capítulo 9, 20, que dice así: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Estamos con Dios, pero queremos manejar a Dios a nuestra conveniencia. Ay Dios, ¿por qué me hiciste pobre, feo, gordo, petizo, flaco? Hoy en día, ¿por qué hombre? ¿Por qué mujer? Alterando o cambiando los roles. ¿Cómo lidiamos con eso? Y tengo una foto para mostrar. A ver si la muestran ahí. Cada uno de nosotros, si miramos a nuestro alrededor, estamos viendo un vaso de barro alrededor de nosotros. Cada uno de nosotros somos la creación de Dios. Un barro, un vaso de barro. Cada uno de nosotros nos podemos representar con eso. Ahora, cuando llegue el momento de la prueba, ¿qué pasa? La palabra de Dios dice que el fundamento es Cristo. ¿Y qué estamos edificando nosotros sobre el fundamento que es Cristo? En 1 Corintios 3, 11 y 12 dice: ¿por qué nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo? Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y lo dejo ahí para que ustedes sigan leyendo en sus casas qué es lo que pasa. Y ahora sí quiero poner un video que se los pasé a los de multimedia. Los mismos vasos que veíamos en la foto, iguales. Pero en el momento de la prueba, uno se consume y el otro no. ¿Qué es lo que estamos haciendo como cristianos? 2 Corintios, capítulo 4, 7 dice:
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando venimos a Cristo, la excelencia del poder de Dios está puesto en nosotros, que somos vasos de barro, vasos frágiles, vasos que se pueden romper fácilmente. Y la excelencia del poder de Dios está puesto en nuestras vidas, en este vaso de barro. La excelencia del poder de Dios está en cada una de nuestras vidas. Somos vasos de barro donde Dios, por su amor y por los méritos de Cristo, puso la excelencia del poder en nosotros, que no somos nada. ¿Cómo lidiamos con estas cosas? ¿De qué manera tenemos esa excelencia y ese poder en nosotros? ¿Cómo está ese vaso tuyo hoy en día? ¿Está vacío y se consume como el vaso que vimos? ¿O algo hay ahí adentro? ¿Cuánto hay ahí adentro de la presencia del poder de Dios en nuestras vidas? El vaso, vieron, se consumió un poquito. El resto era la excelencia de Dios. ¿Cuánto tenés de Dios en tu vida? ¿Cuánto tenés de Dios dentro de este vaso de barro? Quizás es un poquito, quizás mucho más. Pero realmente tenemos que aprender a valorar las cosas del Señor. Estamos aquí, en la casa de Dios, adorando a este Dios de lo imposible. Estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos de Dios, porque no cumplimos las cosas que Dios nos está mandando. ¿De qué manera podemos superar todo esto? En Efesios 3, versículo 19, la segunda parte, dice, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y en Colosenses 1:9 también la segunda parte dice, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Realmente, para no ser cristianos mediocres y para que ese vaso sea lleno de la excelencia del poder de Dios, ese vaso lo tenemos que ir llenando con la plenitud de Cristo, con el conocimiento de su voluntad y toda sabiduría de parte de Dios en nuestras vidas. Buscar a Dios en todo tiempo. Es lindo venir a la reunión hoy, una reunión de oración. Venir a la reunión del domingo, está bueno. Si tenés la posibilidad de estar en una célula, también está bien. Pero ¿y el resto del tiempo? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás llenando de la presencia de Dios? ¿Ese vaso se está llenando con la presencia de este Dios de lo imposible? Una de las personas que entendió lo que realmente Jesús decía de los 12 discípulos fue una sola persona, y ese era Juan, el discípulo amado, donde Juan ponía su cabeza en el pecho de Jesús, siempre cerca de Jesús, bien cerca de Jesús, y lo acompañó en todo momento, aún en la cruz. Cuando él estaba crucificado, Juan estaba presente. Cerca de Dios. ¿Y los demás? Y por estar cerca de Dios, Dios le dio la particularidad de escribir el Apocalipsis que hoy tenemos. ¿Qué tan cerca estás de Dios?
¿Qué tan lejos estás de Dios? Para terminar les quiero dejar un salmo que un poquitito nos hace ver lo que trato de decirles. Espero que sea claro y que lo entiendan. Pero en este salmo está prácticamente todo lo que yo estoy diciendo. Y es un salmo muy conocido. Y este salmo es el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Es mi pastor, es mi Dios, es mío. En realidad, Dios es tu pastor. Dice que nada me faltará. En lugares de deliciosos pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Te está hablando de que Dios te va a acompañar, te va a proveer, te va a dar todas las cosas. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿De qué manera? Cuando estamos cerca de Dios, de mi pastor. Si yo estoy cerca, Él va a confortar mi alma. ¿Y qué pasa cuando viene el tema de la prueba? Dice, y aunque ande por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirá aliento. El tema de la prueba siempre va a estar. Problemas de economía, problemas de enfermedad, problemas con los hijos, problemas con matrimoniales, problemas de adicción. Sí, pueden estar. Pero si vos estás aferrado a Dios, Dios está cerca tuyo y vos estás con Él y te estás llenando de su presencia, Él va a confortar tu alma, te va a dar todas las cosas. Y en los momentos difíciles, Dios va a estar cerca tuyo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y cuántas veces hay personas que tratan de poner palos en la rueda cuando uno mejora, tiene mejor trabajo o prospera? Y siempre va a haber alguno que siempre va a estar ahí poniendo esos palos en la rueda. Y Dios dice, y Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y el aceite es justamente el símbolo del Espíritu Santo. Y nuestra cabeza está ungida con aceite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra mente, nuestro corazón, nuestra carne. Y una de las cosas que dice, mi copa está rebosando. Esa copa que estábamos viendo, o ese vaso que estábamos viendo que se prendía fuego, uno vacío, el otro con algo de la presencia de Dios. Si nuestra copa está rebosando, significa que nuestra copa está saliendo hacia afuera. La presencia de Dios está manando hacia afuera. Y cuando vos le arrimás, viene el fuego de la prueba y quiere encenderlo, no hay cómo, porque la gracia de Dios sobrepasa ese vaso y nos guarda y nos protege. Y nuestra copa tiene que estar rebosando en la presencia de Dios. Porque cuando venga el tiempo de la prueba, ahí es donde Dios se va a manifestar y te va a proteger. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te está diciendo, si vos te acercás a Dios y lo buscás y le obedecés y le servís, el bien va a estar todos los días alrededor tuyo. Y vas a morar por largos días porque tenemos una promesa de una eternidad con Dios allá en los cielos. ¿Cómo está tu copa hoy? ¿Está rebosando? ¿Está media vacía? ¿O está vacía completa? Tan cerca, pero lejos.
Busquemos a Dios, llenémonos de su gracia. La excelencia del poder de Dios está en este vaso de barro, que somos cada uno de nosotros. Busquemos la gracia de Dios, porque ahí vamos a tener el oportuno socorro y la victoria. Y vamos a conocer a ese Dios de imposible que estábamos cantando. No hay cosa que Dios pueda dejar de hacer en nuestras vidas. ¿Cuál es el problema que estás pasando? ¿Cuál es la dificultad? Si tu copa está rebosando, descansa en el Señor, porque el Señor tiene cuidado de vos. Tan cerca, pero lejos. Tratemos de ser como Juan, tratar de estar lo más cerquita de Dios y apoyar nuestra cabeza sobre el pecho del Señor, porque ese es el mejor refugio que tenemos. Oramos. Padre de la gloria, divino Señor,